pero pues quisiera sentirme agradecida primero por la invitación y vamos a compartir este tema. Sé que es grabada, pero también me gustaría que si alguien tiene duda, pues lo externara y pudiéramos como corregir alguna situación sobre la marcha. Maestra, ¿la dejamos de escuchar? Sí, creo que sí. Estoy tratando de compartir mi pantalla, pero denme un segundo porque algo está pasando y no me lo permite. ¿Qué estás haciendo, mamá? Segundo, por favor. Disculpa, porque no me aparece el link, permítanme. Sí, maestra, estamos pendientes. Sí. Muchas creencias. Ya vemos su presentación, maestra. Ya nada más si abre su micrófono. Ahí ya no. Pantalla y no me da permiso de usar el micrófono. A ver. No sé si pudiéramos modificar esa parte. Porque cada vez que proyecto mi pantalla, me dice que no puedo utilizar el micrófono. Porque tiene los permisos, maestra, ya habilitados. ¿Quiere volver a intentar y le checamos? Ah, sí es cierto, le está bloqueando. ¿Por qué será? La voy a hacer con anfitriona. Hacer como ver, a ver. Maestra, la hice anfitriona, a ver si le permite. O de igual manera, si gusta mandarme el link y yo le transmito la presentación y usted la narra, como usted me indique.
Es que sí está activada, pero no se fue. Sí, maestra, yo creo que va a ser lo más viable porque no me está permitiendo. Maestra, ¿necesita silenciar el audio? Una disculpa por los inconvenientes. Bueno, hablando de seguridad y calidad en la atención al paciente pediátrico oncológico, nos vamos a centrar primero en el escenario, que creo que ustedes ya nos dieron una introducción en relación a cómo es que se está buscando el hecho de voltear a ver este estado de población donde los niños son importantes, desde la parte pediátrica donde vemos que pues la infancia va a ser el destino, ¿no? Hablando un poco de esta parte del crecimiento y el desarrollo, cuando nosotros tenemos a un niño enfermo en edades tempranas, pues va a repercutir directamente, justamente, bueno, va a repercutir directamente en lo que va a ser la capacidad de evolución y desarrollo que tenga ese niño a largo, bueno, a mediano, corto y largo plazo. Buscando esto, pues, tenemos a ver que si nosotros tenemos un paciente oncológico que ha presentado enfermedad de edades tempranas, pues buscamos que él desarrolle el tratamiento de la mejor manera. Por eso es que se buscan estándares internacionales que nos establezcan cómo vamos a manejar estos pacientes de manera competitiva. Van a estar basados siempre en la evidencia científica y sobre todo en la prevención de llegar a agravar la situación del estado de nuestro paciente. También es importante saber que de manera epidemiológica, como decía usted, hay muchos nuevos casos de niños, pero sí, aunque se ve agravada esta situación en cuanto a la presencia de los casos, también tenemos la parte esperanzadora, que es que de esos casos nuevos detectables, el 80% son tratables y no se puede decir como tal curables, pero sí el tratamiento nos lleva a la parte de remisión, que va a ser a este periodo en donde el cáncer como tal ya no va a existir en los niños y les va a permitir continuar con su crecimiento y desarrollo de manera habitual. El otro 20%, pues, del que estamos hablando para compartir este 100%, pues es esta parte en donde los niños no tienen la capacidad de acceder a las instituciones que les permitan la sobrevida, ¿no? Por ser sobre todo personal, bueno, perdón, población de muy bajos ingresos y sobre todo pues condiciones de pobreza. Hablando de México en sí, pues estamos viendo que el problema del cáncer infantil es característico por una situación muy específica, porque debido a la carencia de enfermeras y médicos especializados en la materia, la detección se hace más tardía. Por lo tanto, cuando nos llegan ya a los hospitales de tercer nivel, que es donde normalmente damos el tratamiento para este tipo de situaciones de salud, pues nos enfrentamos a otros grandes problemas. Algo que es importante saber es que nuestra política pública comenzó más o menos alrededor de 2005 a tratar de buscar ya algo más especializado. Mencionaba el doctor que pues ya habíamos tenido avances en cuanto al manejo del cáncer en el adulto, pero específicamente en los niños se crea ya un fondo para poder enfocarnos en esta problemática de la oncología pediátrica. De hecho, el Hospital Infantil fue el primero en Latinoamérica en crear un hospital exclusivamente para el tratamiento del cáncer infantil. Entonces, pues, no es que no haya habido antes un tratamiento para estos niños, pero se empezó a visualizar la complejidad y empezaron a ver que necesitábamos justamente no nada más infraestructura,
sino otras cosas que vamos a estar viendo durante la presentación que nos llevan a poder garantizar la calidad en el tratamiento de esta patología en específico. Ahora bien, platicando un poco sobre la parte epidemiológica, espero que todavía podamos seguir compartiendo pantalla, creo que sí, la estoy viendo desde el teléfono. Pero pues la tasa de mortalidad es del 5.4, entonces estamos diciendo que es muy por arriba en México de lo que implica en otros países, comparándonos siempre con la parte de Latinoamérica, porque si hablamos de Estados Unidos y Canadá, pues son países que tienen una infraestructura diferente. Entonces, aún así es alarmante que en México todavía tengamos, pues, no la sobrevida que nosotros quisiéramos tener en relación a otros países, considerándonos pues que tenemos o somos países en vías de desarrollo muy similares. Y hablando de la prevalencia, pues lo que mencionábamos al inicio, la leucemia es el tipo de cáncer más común que vamos a abordar en los niños. ¿Por qué es importante que lo sepamos? Porque más adelante en algunas intervenciones de enfermería que vamos a manejar, vamos a enfocarnos más hacia este tipo de padecimiento, que es la leucemia. Después le siguen los tumores del sistema nervioso central y los linfomas o tumores sólidos. Es importante también saber que la leucemia pues, es prácticamente arriba de un 70%, bueno, se podría decir entre paréntesis curable, pero logramos llevar a estos niños a la fase de remisión, es decir, que logran por un periodo de estancia muy prolongada no presentar como tal el cáncer. Enfocándonos en la parte ya de la seguridad y la calidad, vamos a ver que nos rigen ciertas instituciones o organizaciones que nos van a marcar las pautas para poder saber cómo vamos a regir nuestro cuidado o esa parte que nos va a garantizar la calidad en la atención de estos niños. ¿Qué vamos a buscar? Pues la satisfacción principalmente del paciente, que en este caso va a ser el niño. Y hablando de pediatría, nos gusta mucho manejar lo que es el niño y la familia. ¿Por qué? Porque el niño, al ser un ser independiente, va a requerir de tener un núcleo familiar pues importante o una red de apoyo central para poder garantizar que este niño tenga el tratamiento adecuado para la patología. Y en cuanto a la seguridad, pues nos vamos a enfocar a estos daños que queremos prevenir para que el niño durante este proceso de la atención no tenga o tenga la reducción al mínimo de los riesgos de daños innecesarios que podamos causarle durante el tratamiento. ¿A qué voy con esto? Porque vamos a ver más adelante que parte del tratamiento hace que la seguridad se vea implicada de una manera muy importante en el manejo, sobre todo de la medicación de los niños. En la Organización Panamericana de la Salud nos marca justamente unos ejes específicos para la calidad en relación a lo que es el paciente oncológico. Primero nos habla de algo que normalmente nos gusta dejar al final, que por esta razón lo puse primero, que es la atención compasiva. ¿A qué se refiere esto? Al acompañamiento que nosotros le vamos a dar a los niños. Si bien nosotros como profesionales solemos tener un enfoque muy biologicista en la parte de, bueno, pues van a requerir quimioterapia, radioterapia, estudios de imagenología y a lo mejor intervenciones quirúrgicas para poder reducir el tumor, perdón, para poder extraerlo, y la quimioterapia que ayuda a reducir el tumor. Todo esto lo dejamos un poco centrado y dejamos de lado la atención, que es el acompañamiento que vamos a dar nosotros como enfermeros. La realidad es que cuando nos enfrentamos a pacientes oncológicos, estamos hablando de una enfermedad crónica que hasta cierto punto en el desarrollo va a requerir un tratamiento muy prolongado. Entonces, suele haber una vinculación de cierta forma en la relación enfermera-paciente-familia. De hecho, en nuestro hospital, cuando hablamos, por ejemplo, de las enfermeras oncológicas, llegan a decir que son enfermeras que logran involucrarse mucho con los pacientes, pero sobre todo como sus tratamientos son tan prolongados, suelen ver de manera muy frecuente estos casos. Tanto el acompañamiento se vuelve incluso, no
general, pero sí una atención focalizada a la familia. No traumática se refiere a que pues al salir de este proceso patológico, la mayoría de los niños pues buscan tener una vida normal. Por lo tanto, a veces el tratamiento nos podría llegar a perjudicar o a mermar la parte fisiológica y del desarrollo que tienen los niños. Se refiere a continua y compleja porque mientras más va avanzando el tratamiento, más nos enfrentamos a ciertos riesgos que hacen que los niños requieran mayor atención y una atención multidisciplinaria de psicología, de nutrición, de rehabilitación para poder continuar con una calidad de vida. Y de ética y de estética se refiere a esta parte en donde pues los principios que ya manejamos en cuestión de la salud, que es de beneficencia, no maleficencia, y en estética se refiere a lo bello de la vida en relación a que no dejemos de ver al niño como un ser humano potencial en crecimiento. ¿A qué me refiero? A que a veces pues los niños, de acuerdo a su etapa y desarrollo, su principal actividad en la niñez va a ser el juego, va a ser aprender a través del ejemplo, y de ir involucrando la vida o ir conociendo experiencias de vivencia que no tienen que ser asociadas siempre solo a la enfermedad, sino tratar de respaldar esa parte en donde el niño sigue siendo un niño y que requiere pues apreciar lo bello de la vida. Me refiero al hecho de que a veces nosotros como personal de salud, les digo, nos enfocamos en los tratamientos y dejamos de lado la parte en donde los niños siguen buscando jugar y tener experiencias a través de las otras personas. Entonces aquí en el eje pues vamos a ver que nos vamos a enfrentar a la calidad de una forma centrados siempre en el paciente y la familia. A las enfermeras oncológicas siempre se les caracteriza por voltear a ver primero qué es lo que requiere el niño y la familia para poder brindar la atención. Y ya unido, nos vamos a centrar en que vamos a buscar pues el perfeccionamiento de las acciones que tenga el personal de enfermería, porque son quienes estamos en un contacto pues primario con los pacientes oncológicos, tratando de buscar un servicio integral que vaya a disminuir el impacto de la afectación, no solo de los familiares, sino del paciente que reciba esta atención. Pero pues como tal, suena un parámetro pues muy sencillo, ¿no? Al hablarlo en una sola frase y decir, pues tenemos que perfeccionar las acciones del personal de enfermería para poder garantizar la calidad y la seguridad en la atención del paciente oncológico. Pero ahora el hacerlo pues nos va a buscar o nos va a llevar a buscar esas directrices o estándares que nos permitan ver qué requiero para poder garantizar la calidad y seguridad en la atención de estos pacientes. De acuerdo a la parte de la sociedad, de la Asociación Clínica en Enfermería Oncológica, nos están marcando estándares, pues muy, ¿cómo les podré decir? Son altos, estándares altos, que ya trayéndolos a México, pues ahorita vamos a ver la comparación que hace la Organización Panamericana y también la comparación que hace el hospital, por ejemplo, del IMSS, del siglo XXI, porque hacen sus investigaciones para poder compararse sobre qué es lo que yo necesito para brindar calidad. En la administración segura de quimioterapia es el eje de todo esto. ¿Por qué? Porque a través de esta medicación es como vamos a lograr que nuestros niños se curen del cáncer como tal. Entonces, ahí es donde principalmente, hablando de las metas para la seguridad del paciente, pues la administración de los medicamentos de alto riesgo se ve unido a la administración segura de esta quimioterapia. En los estándares en la alcance de la práctica, habla mucho de la capacidad que nosotros tenemos para cumplir con este ejercicio. En este caso, se refiere mucho a si tengo los protocolos estandarizados para poder llevar a cabo la administración de la medicación y cómo se va a llevar a cabo el tratamiento. También buscamos la parte de la seguridad y las normas de la medicación. En este caso, las normas de la medicación se refieren a lo que ya tenemos establecido en ciertas instituciones. Por ejemplo, en el hospital infantil hay esquemas de quimioterapia muy específicos de acuerdo a cada patología que nos llevan a ya poder establecer
cómo y bajo qué horas o estándares vamos a estar cumpliendo con estas normas. Y en los recursos humanos, pues habla mucho de la capacitación y el material e infraestructura de la cual poseamos. ¿Por qué es importante marcar esto? Les voy a compartir, a ver si podemos entrar a este link. Permítanme tantito, para que veamos cómo en comparativa buscamos cosas diferentes de acuerdo a cada país. Voy a volver a compartir la pantalla. Y aquí les estoy mostrando un cuadro de descripción de características de los hospitales de acuerdo a la infraestructura que buscan y a los procedimientos o programas o visitas o cosas específicas que están marcando como indicadores de estándares de manejo en cuanto a la parte pediátrica. Yo creo que ahí ya la logramos apreciar. Y vemos, por ejemplo, comparados con países como, no vamos a hablar, bueno, vamos a hablar un poco de Latinoamérica, vamos a bajar un poquito. Y vemos, por ejemplo, en la parte de Brasil, Chile y Uruguay, están buscando garantizar hospitales específicos que traten el cáncer, medicamentos mínimos necesarios para la enfermedad, la prevención de terapia y complicaciones. Y aquí les incluyen medicamentos tanto antineoplásicos, analgésicos, anestésicos, como lo que va a llevar también, por ejemplo, en algunas complicaciones, en estados de choque, algunos medicamentos antifúngicos o algunas medicaciones, pues sí, para erradicar, por ejemplo, estados de sepsis. Vamos a ver que también busca la parte, en comparativa, la personal, especialistas certificados en oncología, hematología pediátrica, eso por ejemplo en Estados Unidos. A ellos le apuestan más a la parte de la capacitación del personal para poder tener una mejor calidad de la atención. También abarcan la parte de los servicios, es decir, laboratorios disponibles, radioterapia, alguna parte de análisis histopatológico, servicios de atención para pacientes. Para poder atender a esta población en específico. En estos estándares también, por ejemplo, buscan cuánto es el número de pacientes con cáncer atendidos, cuántos números de cirugía, cuánto hemos resuelto, disponibilidad de tecnología, actividades para mejorar la calidad, el cumplimiento de buenas prácticas y todas estas listas que les voy a ir ya eliminando. ¿Y por qué no lo puse en una diapositiva? ¿Por qué no lo resumí? Porque todo esto prácticamente es un resumen de todo lo que busca tener un área hospitalaria para el tratamiento de un paciente oncológico. Si se dan cuenta, pues es mucho recurso lo que se destina para el tratamiento de estos niños. A lo mejor ya no se ve o no estoy segura porque en el teléfono no veo que se mueva la pantalla hacia lo que va en la evolución de los años, pero conforme ha aumentado, bueno, pasando el tiempo, aumenta la demanda de lo que garantiza la calidad en la atención de estos pacientes. Y por lo tanto, bueno, nada más es como para hacer un referente de todo lo que sí está pues buscando hacerse para poder garantizar la calidad en otros países y en México. Ahora voy a volver a compartirles la pantalla de la presentación. Creo que me desconectó, por eso es que no pueden visualizar. No, sí estamos visualizando su artículo. Hasta ahí nos quedamos. Ahorita si quiere dejar de compartir.
Una disculpa. Ahora, de acuerdo a un estudio que se hizo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, se parece de manera, pues no sé si ambigua, pero sí solemos marcar esta parte de los aspectos de la infraestructura. Fue lo primero que ellos marcaron, que si no tenemos un hospital, pues con todo el material y equipo disponible, pues no podemos proporcionar la atención adecuada. Es por eso que marcan el tercer nivel de atención a estos niños. Incluso también tenemos unas directrices donde nuestros pacientes son diferidos a estas unidades para poder darles tratamiento como tal al cáncer de manera segura y eficaz. De resultado o efecto a la atención, se está marcando a la parte de cómo yo estoy tratando a mi paciente para poder llevar a cabo estas intervenciones, que a lo mejor ahorita se los estoy diciendo como un señalamiento de manera ambigua, pero ahorita vamos a ir viendo ya como tal cada una de las partes que buscamos en la atención con estos niños. Bueno, y las características físicas que vamos a tener en estos niños se van a ver reflejados en la parte de, sobre todo, que una vez que empieza el proceso oncológico y la replicación celular de estos niños, pues llegan a tener la lisis tumoral. Por lo tanto, son niños que van a presentar fiebre y vamos a tener que darles pues manejo con antipiréticos y sobre todo con antibiótico-terapia. Posterior a eso que se descubre ya y se hace el aspirado de médula ósea y tenemos un diagnóstico, pues inicia el tratamiento de la quimioterapia. Sabemos que uno de los efectos de la quimioterapia pues va a ser sobre todo la náusea, la hiporexia y esa alteración en la mucosa que va a hacer que nuestros niños pues no tengan más bien se presente la falta de apetito. Por lo tanto, al disminuir la ingesta, vamos a tener alteraciones en el estado nutricional que nos van a llevar a un sistema inmunocomprometido y a su vez, pues por lo tanto, el sistema inmunocomprometido va a hacer que tengamos mayor riesgo de infecciones. Aunado a eso, el tratamiento de la quimioterapia también nos suele producir la parte de la disminución en las plaquetas y trastornos en la coagulación. Son niños que van a tener un alto riesgo de hemorragias y por lo tanto al tener sangrados frecuentes pues van a sufrir anemia. Son niños que como parte de los cuidados de enfermería vamos a tener que transfundir de manera frecuente
tanto plaquetes globulares como plaquetas y concentrados de todo tipo de sanguíneo. El manejo del dolor es importante por la parte neuropática, donde también a través de la quimioterapia, pues son pacientes que sufren mucho de dolor, y pues todo esto se vuelve en general un círculo vicioso que va a hacer que nuestro niño requiera una atención global o especializada. Ya enfocándonos en esta parte donde estamos viendo la complejidad del paciente oncológico, vamos a ver aspectos focales donde ya unimos la parte de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana, y las distintas asociaciones que se dedican al tratamiento del cáncer infantil. Entonces se van a centrar en la administración segura de quimioterapia, los alcances en los estándares de la práctica, es decir, estandarizar el cuidado y tratar de que todos los niños reciban el mismo tratamiento de acuerdo a la patología. Enfermería oncológica, las normas en la administración de la terapia antineoplásica, enfocándonos mucho en la parte de pues la educación continua que va a tener el personal de enfermería, el equipo multidisciplinario justo con los insumos clínicos y las normas procedimentales para llevar a cabo el cuidado. Aquí es donde vamos a empezar ya a ver cada uno de estos aspectos y después nos vamos a centrar en lo que sí tenemos en México, que son las guías de práctica clínica o la enfermería basada en evidencia. Vamos a hablar de eso porque también es un panorama donde nosotros como enfermeros tenemos un área de oportunidad importante. En la administración de la quimioterapia de forma segura, estamos hablando de este estándar clave del manejo de la medicación que tiene enfermería, donde pues los medicamentos de alto riesgo se van a manejar de forma específica, verificando pues obviamente todo lo que ya conocemos de dosis, vías, porque la quimioterapia pues sabemos que no nada más va a ser vía oral, intramuscular, también se lleva a cabo de manera intratecal. Entonces vamos a revisar toda esta parte en donde la clave de enfermería pues abarca la revisión tanto de la información clínica como la planificación del tratamiento. Les comentaba que en la mayoría de los hospitales pediátricos se llevan a cabo los esquemas de quimioterapia que nos permiten ya tener una guía o una pauta de cuántas horas de hiperhidratación va a tener cada niño, cuál es la dosis y en qué horarios vamos a dar a lo mejor dosis de rescate de alguna medicación en específica y el cumplimiento del tratamiento durante la administración y la monitorización de cómo va evolucionando el paciente durante la administración del mismo. Los alcances y estándares de la práctica pues van a definir las expectativas que nosotros tenemos como enfermeras para llevar a cabo el tratamiento y también viendo la prevención, pero también el cuidado paliativo. Dicen que, más bien, la bibliografía menciona que en el cáncer como tal no hay una prevención, pero sí la hay. ¿Por qué? Porque en etapas tempranas, incluso en pacientes que ya han tenido patologías previas oncológicas, podemos estar teniendo vigilancia. ¿A qué se refiere esto? Que si ya padeció un cáncer previo y está en la etapa de remisión, debe de tener una vigilancia para prevenir que este cáncer vuelva a aparecer. Entonces sí se puede manejar la prevención dentro del cáncer, el tratamiento y el cuidado paliativo cuando ya no es como tal una propuesta al continuo de seguir con el tratamiento de la quimioterapia para poder curar el cáncer. Y en la enfermería oncológica los estándares de seguridad se van a enfocar en la administración siempre de los antineoplásicos y buscar reducir errores en la práctica. Las normas de seguridad se refiere al marco de las mejores prácticas en la atención oncológica, donde pueden desarrollar políticas y procedimientos institucionales ya específicos para el manejo de las quimioterapias. El personal a cargo del cuidado pues establece la importancia de asignación adecuada en cuanto a relación enfermera-paciente para que también los enfermeros puedan realizar el trabajo de manera óptima o adecuada e ingresar a unidades oncológicas siempre específicas. Es decir, si no tenemos toda esta infraestructura que les mencionaba o que llegamos a ver, pues necesitamos diferirlos a estas instituciones donde sí tengan el recurso o el personal tenga la preparación para llevar a cabo los procedimientos. Por lo tanto, tenemos que destacar la importancia de la capacitación del personal que va a estar a cargo del cuidado de estos pacientes para mejorar también las habilidades clínicas que estos mismos van a tener.
En insumos clínicos nos referimos a lo que sí va a necesitar nuestro paciente oncológico para poder garantizarle la adquisición del tratamiento. No siempre vamos a tener todo en las unidades hospitalarias, pero sí buscamos en el paciente pediátrico tener algo que es muy importante para el manejo de la quimioterapia, que es un acceso seguro o una vía segura. ¿Por qué se busca esto? Porque al saber que es un tratamiento largo, tenemos que cuidar mucho el capital venoso. Entonces, en pacientes pediátricos siempre se busca que se les coloque un catéter puerto para poder ayudar a que siempre tengamos una vía segura de la administración del quimioterapéutico. Hablando de antineoplásicos, pues tenemos que son altamente vesicantes, la mayoría de ellos suelen ser muy alcalinos, entonces a la administración pues generan que tengamos la inflamación del vaso y por lo tanto un alto riesgo de extravasación. Es por eso que en pacientes pediátricos, sobre todo en pacientes muy pequeñitos, lactantes o preescolares, se busca tener siempre un catéter puerto. Aquí nos apoyamos mucho de instituciones o de asociaciones que brinden pues el aditamento, porque sabemos que en instituciones públicas no siempre se tiene acceso a este tipo de dispositivos. Lo que hacemos, por ejemplo, en el hospital es buscar el apoyo de las asociaciones que cotizan y que pagan incluso la colocación de estos dispositivos para algunos pacientes que demuestran que su tratamiento es muy largo y el familiar se encarga a veces de costear las agujas para acceder a estos puertos o incluso también las asociaciones los apoyan con estas agujas porque, bueno, a lo mejor muchos de ustedes no saben, pero estos dispositivos se tienen que estar cambiando y heparinizando cada cierto tiempo por ser un catéter central. Entonces, también hacemos que los pacientes no tengan, que estar recurriendo a cambiar las agujas de manera frecuente y a veces buscamos que se los lleven a su casa y regresen con ellos. Por eso es que también ahí va asociado a la infraestructura porque debemos de tener una clínica de catéteres que se encargue de llevar a cabo la monitorización de estos dispositivos y que autoricen incluso que el paciente se vaya con la aguja colocada a su casa con los cuidados pertinentes. Aquí les pongo, por ejemplo, estos dispositivos que son pues estas tapas desinfectantes que se ponen en los conectores libres de aguja para que garantice que no entre ninguna bacteria, hace un cierre hermético y también van con alcohol en la parte de la introducción de que hace que garanticemos que no se vaya a contaminar el sitio de conexión de este catéter, ¿no? O de esta aguja que ya se le colocó al paciente. Es un ejemplo de cómo los insumos clínicos sí son importantes, porque a lo mejor si yo no tuviera este dispositivo que se va a colocar en el conector libre de aguja o no tuviera un conector libre de aguja, pues a lo mejor no podría permitir que este niño se fuera con el catéter puerto abierto a casa. Otro ejemplo es este dispositivo vibratorio que además tiene crioterapia que se puede colocar sobre la piel del paciente antes de realizar la punción del catéter puerto o antes de conseguir un acceso venoso corto periférico para poder disminuir el dolor de nuestros pacientes. Entonces, son cosas o ejemplos que yo les puedo dar de cómo sí es importante que nosotros tengamos insumos específicos para poder dar una mejor calidad en la atención del paciente y seguridad sobre todo para prevenir complicaciones. Ahora, hablando de normas y procedimientos, aquí es donde ya nos vamos a adentrar un poco porque lo anterior es como más ambiguo, pero ya nos vamos a adentrar en lo que sí nosotras hacemos como intervenciones directamente de enfermería en la atención de los pacientes que nos van a dar calidad y seguridad. Y les decía que teníamos un área de oportunidad porque las actualizaciones de estas guías de práctica clínica han sido muy escasas, porque a veces hacemos como enfermeros el procedimiento para la investigación y no tenemos a bien seguir actualizando este tipo de guías. Esta guía, tengo que decirles que es desde el 2015 la última actualización. He estado buscando y de hecho en la presentación les puse ahí en específico algunos asteriscos de cosas que no vienen en la guía de práctica clínica, pero que en enfermería basada en la evidencia de artículos alternos podemos ir actualizando estas prácticas.
Si bien esto es lo que tenemos en la actualidad específico para la atención del paciente pediátrico, hay otras guías que hablan de los pacientes adultos oncológicos, pero no hay una que hable en específico del paciente pediátrico más que esta. Entonces, si se dan cuenta, sí tenemos un área de oportunidad muy grande en la investigación, sobre todo en la actualización de estas normas y procedimientos que nos rigen actualmente en México. Y en estas guías, la práctica se centra en efectos psicosociales, auditivos, oculares, cardiovasculares, digestivos, cutáneos y neurológicos. Entonces, vamos a ver cómo el paciente va a tener repercusiones específicas por el tratamiento de la leucemia. Vamos a hablar un poco de los efectos psicosociales y esta se asocia a la parte en donde cuando nosotros le damos el diagnóstico a una familia, se ve afectada toda la parte principalmente emocional, porque al escuchar la palabra cáncer, a una mamá pues se le asocia al hecho de que su hijo va a morir o se va a enfrentar a un tratamiento muy largo y prolongado. Y siempre se va a asociar a esta parte dolorosa en donde el niño al recibir la quimioterapia pues va a perder cabello, va a cambiar el estilo de vida, a lo mejor ya no va a poder continuar con la educación. Y entonces toda esta parte en donde además de que el tratamiento es prolongado, pedimos, ¿no?, el acompañamiento de los padres o del cuidador primario para garantizar la atención del paciente. Por lo tanto, muchas familias se ven involucradas en la parte donde no van a tener el mismo sustento económico de cuando trabajaban ambos padres o de cuando la mamá se encargaba, por ejemplo, del hijo y ahora tiene que encargarse del hijo, pero enfermo dentro de un área hospitalaria. Entonces, pues bueno, planificar los cuidados del tratamiento hace que garanticemos que la familia atraviese esto desde un mejor panorama. ¿A qué me refiero con esto? En el hospital, lo que hacen o en una forma de apoyar en trabajo social también, por eso les decía que era un equipo multidisciplinario, es organizar las consultas en un mismo día. Cuando decimos que los diferimos a un hospital de tercer nivel, los diferimos a un área o a un centro que normalmente está en la Ciudad de México. Pero en este caso ustedes que están en Puebla tienen ahí un hospital, pero muchas veces nosotros recibimos pacientes desde Oaxaca, de Guerrero, porque en sus áreas no se les está garantizando el tratamiento. De hecho, hace poco pues cerraron el hospital de la niñez Oaxaca, era donde trataban a niños específicamente de ese estado. Empezó a llegar gente de este estado, de Oaxaca, hacia la Ciudad de México. Entonces, a veces las citas o las consultas, pues si yo le doy una consulta durante esta semana y a la siguiente semana la otra, pues va a ser difícil para esa familia trasladarse y garantizarle la consulta a ese niño. Por lo tanto, nosotros garantizando pues sí, que este niño reciba sus consultas de manera adecuada, suelen juntar una o dos consultas, más bien, perdón, 2 a 3 consultas durante un mismo día. Sabemos que va a ser una parte prolongada, pero a veces a lo mejor les dicen, va a tener que venir a su radioterapia a las 8 y más tarde va a recibir su consulta de nutrición. A eso, o viene al laboratorio ese día y ese mismo día le agendamos la consulta en nutrición. Entonces, de esta forma hacemos que nuestros pacientes puedan acceder a las consultas sin que tengan que estar teniendo un gasto económico extra, sobre todo cuando son pacientes foráneos. También tratamos de buscar o ver la parte emocional o cultural cuando permitimos que a lo mejor no sea quien acompañe el niño, la mamá o el cuidador primario, sino que sea la abuela, ¿no? Y buscamos la parte en donde nosotros brindemos ese apoyo al cuidador principal cuando a veces ya la estancia ha sido muy prolongada y la mamá requiere salir a ver a otros hijos o el apoyo en la toma de decisiones donde les estamos dando información. A veces se acercan a ustedes como enfermeras que están en el tratamiento del paciente oncológico para decir, es que me acaba de decir el médico que va a iniciar la quimioterapia y que necesitan colocarle el catéter. ¿Qué cree que sea mejor? Si el catéter, porque me dicen que necesitan mi consentimiento, o que pueden estarlo funcionando cada vez que venga la quimioterapia. Entonces nosotros podemos brindar esa información en donde digamos, mire, a lo mejor su tratamiento es de, no sé, se me va 90 semanas. Durante esas 90 semanas su paciente va a recibir una quimioterapia pues cada semana. Entonces, por lo tanto, necesitamos
pues prácticamente 90 punciones, si nos va bien y si a la primera pues estamos obteniendo el acceso venoso. Es un ejemplo, ¿no? Entonces todo eso, esa información ayuda a que los pacientes tomen una mejor decisión, a que convencidos firmen a lo mejor el consentimiento para una colocación de un catéter central. También en la asistencia del mantenimiento del hogar se refiere al hecho de que pues el niño, al ser inmunocomprometido, pues necesitamos brindarle alguna orientación sobre que los animales dentro de casa pues van a tener una cierta repercusión, o que debemos utilizar cubrebocas cuando alguno de los familiares tenga alguna infección, no sé, respiratoria. Y la enseñanza del proceso de la enfermedad, también enseñarle el hecho de que pues al recibir el tratamiento de quimioterapia su niño puede tener menor apetito, que podemos estar satisfaciendo sus necesidades nutricionales de alguna otra forma, con algunos suplementos indicados por médicos o por nutriólogos, que también debe tener a lo mejor mayor cuidado con la piel, porque, pues no sé, el estrato córneo después de la primer quimioterapia suele opacarse o verse más oscuro, o que las células de la piel van a mudar más rápido, y que también va a haber caída del cabello. Entonces, todo eso le podemos ir explicando a los familiares como parte de los efectos o calidad en la atención de la parte psicosocial que van a enfrentar. En la parte neuronal, bueno, cuando nosotros iniciamos el tratamiento de la quimioterapia, uno de los medicamentos que más se utiliza en la leucemia va a ser el metrotexate. Este tipo de medicamento, al tener altos niveles de toxicidad, suele provocar cierto daño en la parte neuronal y de conexiones y sí, pues en el paquete neuronal como tal. Por lo tanto, llega a producir neuropatías, que es esta enfermedad de los nervios en donde llegan a producir entumecimiento, ardor, hormigueo, e incluso en afectaciones ya muy, pues sí, sobre todo en los últimos esquemas de quimioterapia, los niños ya refieren el dolor de las articulaciones y dolor al movimiento. Por eso vamos a ver a los niños ya en posiciones antálgicas que van a ayudar a disminuir el dolor. Por lo tanto, las neuropatías se deben de ir detectando de manera previa, es decir, desde que ya empieza a haber entumecimiento o ardor, tenemos que informar a los médicos sobre este tipo de deterioros que va a hacer que nuestros pacientes pues tengan una mejor calidad de vida. El manejo del dolor es importante, y también el manejo con algunos tipos de coadyuvantes. Si bien indicaciones para el dolor tenemos, pues sí, de acuerdo a la escalera de la OMS para el manejo del dolor, lo principal van a ser paracetamol o este tipo de medicamentos de analgesia, AINE. Siempre vamos a poder también proporcionar algunos coadyuvantes como la gabapentina o incluso clonazepam aunado a esto, para que nuestros pacientes no sientan estas afectaciones neuronales. Lo que también debemos de saber es que las afectaciones neuronales se van a producir por la toxicidad del metrotexate. Es decir, si nosotros administramos rescates de ácido folínico al tiempo adecuado, vamos a garantizar que estos niveles de toxicidad bajen cuando es debido, y así evitar, eso va encaminado a la prevención, evitar que nuestros pacientes tengan estas afectaciones. Por lo tanto, el manejo de la quimioterapia sería la principal intervención de enfermería cuando vemos estos esquemas en donde te dice a las 32 horas vamos a pasar el primer rescate a las 16 o 32 horas vamos a pasar el primer rescate de ácido folínico, que va a ser el antagonista del metrotexate, que va a permitir que bajen los niveles de metrotexate y por lo tanto baje la toxicidad y evitar las afectaciones neuronales. Y el manejo de la sensibilidad periférica alterada, pues ahí va enfocado mucho a la parte de manejar con masajes o con alguna, pues sí, con algún tratamiento tópico, el hecho de que nuestro paciente tenga la sensibilidad alterada, y el manejo del dolor. En los efectos auditivos va enfocado otra vez a la parte en donde la capacidad sensorial de nuestro paciente se va a ver afectada para el manejo de la quimioterapia. Muchos de ellos son ototóxicos, por lo tanto, al iniciar los tratamientos de quimioterapia se les da una medición o una consulta con audiología para que sepamos cómo está
la capacidad auditiva de nuestro paciente antes del inicio de la quimioterapia y poder detectar la pérdida auditiva. Eso va a ser, pues, enfocado más a la prevención que como tal, bueno, también a la detección una vez que se inicia el manejo de la quimioterapia. Ahora, va con la parte del manejo de los líquidos. ¿Por qué? Porque la quimioterapia se va a eliminar a través de la función renal. Bueno, vamos a eliminarla a través de la orina, sudor, y la mayoría de estos pacientes requiere un manejo previo de líquidos para que la quimioterapia se elimine de manera adecuada una vez que inició el tratamiento. Y el cuidado de los oídos también va a ser importante. ¿Por qué? Porque al saber que nuestro paciente puede tener una alteración en la capacidad auditiva, tenemos que cuidar de manera todavía más especial el hecho de que nuestro paciente curse con el proceso de la quimioterapia. Aquí, bueno, les compartía unas imágenes en relación a esto porque muchos de nuestros pacientes buscan tener la parte recreativa. En este caso, por ejemplo, en la imagen tenía un paciente que le costaba mucho trabajo comunicarse con las enfermeras a través de el habla activa. Por ejemplo, con él nos costaba mucho trabajo explicarle los procedimientos porque no le gustaban las malas noticias. O sea, eso nos lo explicó después el psicólogo, porque no se sentía cómodo cada vez que, él decía que cada vez que nosotros nos acercábamos era porque queríamos hacerle daño. Entonces, lo que asociamos, o lo que psicología recomendó fue no decirlo de manera verbal, porque él asociaba los sonidos. Es por, bueno, ya que nos explicaron cómo estaba la situación de este niño, era porque en una ocasión, estando en una habitación, él escuchó cómo funcionaron varias veces a su compañero de al lado, y entonces él asoció el hecho de que alguien se acercara con eventos traumáticos, ¿no? Con multifunciones. Por lo tanto, él decía que al no escuchar que los pacientes gritaran o que se quejaran, le ayudaba a él a mejorar su estrés. Entonces, lo que hacíamos con él era escribirle todo. Empezaba a leer y entonces eso lo motivaba y le daban clases para poder empezar a leer y lo motivaba a poder darle los mensajes por escrito. Entonces, antes de hacerle un procedimiento, le escribíamos la tarjetita de te voy a tomar los signos vitales. Y a veces no solamente era con palabras, sino le poníamos a lo mejor algunos dibujos y él aceptaba mejor el tratamiento. Todo el tiempo traía los audífonos y lo asociábamos también al hecho de que su calidad auditiva no era tan buena, porque también ya había tenido una disminución en esta capacidad sensorial. Por lo tanto, los audífonos le ayudaban a proteger su audición, tanto de los gritos o los sonidos externos, como de lo que nosotros le decíamos. Entonces, la comunicación, por ejemplo, con este niño era más escrita o más de dibujos o de señas que propiamente hablada. En los efectos cardiovasculares vamos a ver que muchos de los quimioterapéuticos causan un daño a la parte cardíaca. En específico, pues las antraciclinas suelen, pues sí, causar a lo mejor miocardiopatía dilatada y buscamos administrar previo a que se le ponga este tipo de antineoplásico a los niños un medicamento que se llama Desraxiosan. Es un cardioprotector que ayuda a que no presente este tipo de problemas. De acuerdo a la norma, pues bueno, la doble verificación también es importante en el medicamento, la dosis, vías de administración, dilución y velocidad de infusión. Aquí en este aspecto, pues, es algo muy específico de los efectos cardiovasculares que les podemos provocar a los niños si no llevamos a cabo los esquemas como tal que nos marcan las normas. Y volvemos a lo mismo, conocer los esquemas quimioterapéuticos y administrar los medicamentos que tenemos de acuerdo a las indicaciones médicas nos van a llevar a disminuir, a aumentar la seguridad y a disminuir las complicaciones. La administración de esta medicación con una vía adecuadamente canalizada, pues nos va a permitir disminuir estos riesgos. En los efectos digestivos son los que más asociamos cuando iniciamos el proceso quimioterapéutico del tratamiento del cáncer. ¿Por qué? Porque pues les va a dar náuseas.
¿no? Y aunque pongamos antivertiginosos, pongamos ondansetron, difenhidramina y todos estos tipos de medicamentos, aún así nuestros pacientes llegan a presentar náuseas. Y algo que también llegan a presentar es la alteración de la mucosa. Por lo tanto, también la parte digestiva se ve afectada desde la boca hasta la parte del ano. Todo el intestino se ve repercutido durante la administración de quimioterapia. Por eso es importante estar visualizando mucho la parte de la higiene oral, de verificar que no tengamos datos de mucositis. Y pues para eso vamos a ver qué se maneja. Para el manejo de las náuseas, pues la administración de este tipo de medicamentos previos a la administración de la quimioterapia. Se puede proporcionar dulces para disminuir la náusea, pero estas guías de práctica clínica también nos dice que después de proporcionar algún alimento dulce tenemos que garantizar la higiene oral. ¿Y cómo la tenemos que garantizar? Pues con colutorios antisépticos de solución salina para el control tanto de las ulceraciones como para disminuir la propagación de microorganismos en la boca. Por lo tanto, pues nuestras intervenciones de enfermería van a ser el manejo de la náusea, el manejo de la nutrición, el manejo del vómito con este tipo de medicamentos como el ondansetron, el mantenimiento de la salud oral y una vez que ya haya lesiones orales, también el restablecimiento de la salud oral. En intervenciones de enfermería con alteraciones cutáneas nos vamos a enfocar mucho en que al ser la piel una de los tejidos con una alta replicación celular, sobre todo del estrato córneo, vamos a ver que la piel de los niños se va a ver muy afectada. En esta imagen podemos ver a un niño con una alteración, bueno, él fue posoperado de una resección tumoral, que tenía un tumor en sistema nervioso central, por lo tanto, pues vemos a un niño ya intubado, pero que también tiene una coloración de la piel distinta porque ha pasado por procesos quimioterapéuticos y de radiación. Las recomendaciones que nos dan las guías es que pues el personal de enfermería debe de capacitar a los papás sobre primero el tratamiento de la presentación o que se presente la alopecia y el tiempo de inicio como algunas alternativas. Hay ahora cascos fríos que evitan la alopecia cuando se hace la radiación, pero también vamos a buscar, si no se puede, retirar el cabello residual o lo que queda de él para que garanticemos que nuestros niños pues no vean esa caída de cabello de manera abrupta. También para la familia es como, ¿cómo les podré decir? Es impactante ver cómo va perdiendo el cabello el niño, por lo tanto pues vamos a tratar de minimizar ese impacto que tiene la pérdida, ¿no?, del cabello, porque es una pérdida física, además de que pues también vemos como el cambio en la coloración de la piel y para poder ayudar a todo esto en los familiares vamos a ayudarle con los cuidados del tratamiento tópico y la vigilancia de la piel, hablarle de la importancia que es cuidar la piel como la primera barrera de protección contra las infecciones. Por lo tanto, bueno, pues también les vamos a ayudar a recomendar algunos tratamientos tópicos para que la integridad de la piel permanezca. Y en esto, pues, la guía de práctica clínica, por eso les decía que ahí ponemos asteriscos, porque recomendaban aceites. Ahora, si se dan cuenta, pues esto, al decir los aceites, se me hace algo no muy, ¿cómo les podré decir? No asociado a la parte clínica. Entonces, ahora, en la actualidad tenemos sí aceites, pero que son aceites específicos que ya tienen una evidencia científica y que producen una mejora en la piel, que son los ácidos grasos hiperoxigenados. Entonces, los Linovera, por ejemplo, de esta marca Brown, nos ayudan mucho en la integridad del estrato córneo. Y está bueno también orientar al uso de factores de protección solar, porque el sol también sigue siendo radiación para la piel de estos niños. Y los lavados con solución emoliente pH 5, aquí mencionando marcas, pues Eucerin 5 nos ayuda a que disminuya la pérdida transdérmica de agua y por lo tanto, pues, la mayor integridad de la piel. ¿A qué voy con esto también? En la imagen
que aquí, por ejemplo, nuestra compañera estaba realizando la curación de la herida quirúrgica. Pero si se dan cuenta, acababa de, bueno, más bien le está dando una posición diferente, le está colocando dispositivos liberadores de presión en la manita del lado izquierdo y lo está lateralizando. A lo mejor no se alcanza a ver mucho en la imagen, pero también está monitorizado, o sea, se está vigilando que durante la curación de esta piel, porque es una pérdida de la integridad cutánea en la herida quirúrgica, pues está teniendo las precauciones necesarias para que el niño tenga una posición diferente, está intubado, pero no dejamos de lado todo lo que involucra. Además a eso, quiero que también observemos que hay a lo lejos unos colores ahí brillantes que, les digo, en la foto no se alcanza a percibir, pero eran juguetes que la mamá tenía para estimular al niño. Tenía una alteración neurológica y aún así tenía juguetes con sonidos que permitían que el niño pues tuviera todavía esa estimulación sensorial. Tenía ahí como unos juguetes de texturas que se lo ponía en las manos porque rehabilitación le había dicho que neurológicamente su hijo pues a lo mejor no se iba a recuperar al 100%, pero que podíamos tener a través de esa plasticidad cerebral la estimulación para que el niño a lo mejor pudiera de repente empezar a sentir su voz, responder de manera autónoma. Por esas razones que también tenían ahí esos estimuladores. Entonces, más allá de buscar solamente hacer la curación de la herida quirúrgica, de verificar la monitorización y la ventilación, sí tenemos que seguir teniendo esta parte de lo que les decía, de buscar que nuestro hijo, bueno, nuestro niño, perdón, a veces ocupo la palabra hijo, nuestro niño tenga para el cuidado de seguir pues la pauta de su crecimiento y desarrollo, si bien no como un niño normal, sí con un niño que todavía tenga la oportunidad de desarrollarse o de alcanzar su máximo potencial. En las intervenciones inmunológicas y de seguridad, que es también lo que involucra a estos niños, es por la administración de, sobre todo, bueno, principalmente de dexametasona, que son estos antiinflamatorios, que van como un tratamiento aunado durante la quimioterapia. ¿Por qué? Porque la quimioterapia va a hacer una respuesta inflamatoria, por lo tanto, pues se utiliza como un coadyuvante y eso va a hacer que también repercute en la parte inmunológica. Debemos restablecer también periodos de sueño y siestas por la tarde, porque a través del sueño es que restablecemos también todo el sistema inmunológico de nuestro paciente y favorecer las actividades lúdicas y de recreación pasiva, sobre todo, hace que nuestros pacientes pues continúen con el desarrollo y el aprendizaje que deberían de tener de acuerdo a la parte del crecimiento. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque a veces por la parte inmunológica solemos aislar a nuestros pacientes con un aislamiento protector. También en pacientes que están recibiendo un trasplante de médula ósea, pues los tenemos en esta parte como totalmente estéril, en una burbuja donde a veces sus papás incluso los llegan a ver a través de un cristal. Entonces, este tipo de aislamiento sí nos va a dar seguridad, sí nos garantiza que nuestro hijo no tenga algún tipo de infección concomitante por el tratamiento, pero lo aísla del entorno. Y el entorno les decía que es donde a través del ejemplo el niño va a ir aprendiendo tanto a socializar como a comportarse de manera adecuada, pero también de aprendizaje. Es decir, estos niños normalmente ven mermado a la educación cuando tendrían que ir a la escuela. ¿Por qué? Porque el tratamiento es tan largo que no permitimos que tengan este tipo de aprendizaje. En nuestro hospital tenemos algo que se llama la escuela en el hospital y van algunas maestras o educadoras que les dejan actividades para irlos poniendo al corriente. Muchos niños dicen, fui 3 días, pero ya me perdí porque me vine a mi quimioterapia, pero me quedé hospitalizado. Entonces, por esas situaciones también tenemos que tener en cuenta que las intervenciones inmunológicas y de aislamiento también debemos de llevarlas a cabo con la parte social.
El manejo de la energía, porque nuestros pacientes pues van a estar inmunológicamente comprometidos, pero también con una baja en la parte de la energía que generamos a través de la alimentación, o generamos también a la parte de la capacidad de socializar por los niveles bajos de dopamina. El manejo ambiental se refiere también al confort que debemos proporcionarles. A veces también pasa que, pues, cuando están en áreas de hospitalización queremos estarles tomando signos continuamente y a veces interrumpimos el sueño. Entonces, hablando un poco también de esta parte del sueño, sabemos que para tener este periodo de restablecimiento físico, tenemos que tener por lo menos de 40 a 50 minutos de sueño continuo. Entonces, a veces cuando interrumpimos el sueño, no garantizamos este descanso. ¿A qué voy con esto? Que pues si podemos aplazar un poco las intervenciones sobre que no sean de urgencia, claro está, pero si podemos no despertar al niño para una toma de tensión arterial o incluso pues dialogar más con los familiares que luego están presentes y decirle, bueno, ¿cuánto tiempo tiene que empezó el sueño? No, pues ya tiene 30 minutos. Ah, bueno, y lo más seguro es que durante los próximos 15 o 20 el niño vaya a despertar. ¿Sí me explico? O sea, tratar de que el manejo ambiental o el confort que les demos a estos pacientes sea adecuado. El control de las infecciones pues va aunado al lavado de manos en los 5 momentos, si en caso de que tengamos algún paciente infectocontagioso, pues cero estar en contacto cercano a nuestros pacientes oncológicos. El tratamiento de la fiebre, en caso, les decía, de la infusión de células madres, pues protegerlos de este tipo de infecciones, la prevención de las hemorragias y la administración de hemoderivados. En las intervenciones para la parte de nefrotoxicidad, vamos a hablar un poco de lo que es, por ejemplo, la hiperhidratación que debe de tener nuestro paciente. Cuando nosotros iniciamos los quimioterapéuticos, les decía, sobre todo el metrotexate, hacemos que se produzca un nivel alto de toxicidad. Como es eliminado a través de la parte renal, también se suele producir un daño. Por lo tanto, al pasar por toda esta parte del riñón, necesitamos que se elimine de manera frecuente. Entonces, dentro de los esquemas de quimioterapia con metrotexate tenemos cierto grado de hiperhidratación. ¿A qué se refiere la hiperhidratación? A iniciar líquidos intravenosos antes de la administración de esta quimioterapia y garantizar un gasto urinario específico y una densidad menor a 1006, es decir, que de 1000 a 1006, que nuestro riñón esté prácticamente ultrafiltrando y eliminando líquido de manera frecuente, para que una vez que inicie el metrotexate también de manera frecuente empiece la eliminación. Entonces, nosotros, vamos a apoyar en la toma de muestras para la valoración de niveles de creatinina y urea para saber que la función renal está conservada, y también se sugiere la alcalinización con bicarbonato previo a la administración de este tipo de quimioterapia que es el metrotexate. Por lo tanto, la intervención va a ser la misma: canalizar una vía antes del inicio de la quimioterapia, administrar los líquidos indicados junto con los electrolitos, que en este caso va a ser la alcalinización con bicarbonato, y en el manejo de la eliminación urinaria es estar viendo que el paciente esté orinando frecuentemente con un gasto urinario adecuado, y además estar tomando densidades urinarias para saber que no le hace falta líquido a este niño para eliminar el quimioterapéutico. Y aquí, bueno, les tengo un ejemplo de un caso para ver, porque también me decían, ¿no? Vamos a revisar un poco, me decían, pues la calidad en la atención, de acuerdo a lo que estamos buscando, tiene mucho que ver con infraestructura, ¿no? Y entonces estábamos platicando, porque me puse a platicar con algunas compañeras sobre cómo abordar este tema de la calidad y la seguridad. Y les mostraba los artículos que habíamos encontrado de que para garantizar la calidad teníamos que tener infraestructura y recurso humano. Entonces ellas decían, bueno, pues entonces estamos un poco atados de manos, ¿no? Me está sugiriendo que no puedo dar calidad en la atención si no tengo ni el material, ni el personal capacitado, o no tengo tampoco la infraestructura.
Y entonces yo les decía, sí es verdad esa parte en donde para poder garantizar la calidad tengo que tener todo ese material. Eso es lo idóneo. Pero ¿qué pasa si no tengo todo ese recurso o me falta? No quiere decir que no pueda dar atención de calidad. Quiere decir que puedo darlo desde la parte asistencial, desde la parte en donde yo puedo sugerir a la mamá que tome más agua, ¿no? Decirle, mamá, pues para eliminar la quimioterapia, sí le vamos a dar su hiperhidratación, pero además tenemos que hacer que su paciente tome más agua. Se puede garantizar incluso con crioterapia, ¿no? Decirle a la mamá, para manejo de la náusea, aquí le estamos dando el medicamento ondansetron, pero además le sugiero los líquidos fríos. ¿Qué líquido le gusta más a su hijo, ¿no? Para tomar la bebida. No, pues le gusta la leche. Bueno, podemos sí tomar la leche, pero pues a lo mejor ofrecérsela fría. O incluso en nuestro hospital hubo pues no fue como una licitación, sino más bien hubo una asociación que estuvo buscando el hecho de que la compañía ICEE, que son estas bebidas frías granizadas, pusiera una máquina en la parte donde están las quimioterapias. Y todo eso es de manera gratuita. No les están cobrando a los pacientes el hecho de proporcionarle una bebida fría. Sí es azucarada, pero pues nosotros podemos garantizar la higiene oral después para disminuirles las náuseas. Entonces, a eso voy con el hecho de que desde la calidad va desde donde yo le proporciono información extra a la mamá para que su niño tenga una experiencia más grata. Les decía la parte en donde el acompañamiento también no nada más es darle el tratamiento, sino estar a un lado de la familia para saber qué necesita o qué es lo que ellos requieren para sentir que el tratamiento que están llevando del cáncer no sea como tal insatisfactorio. Entonces, en este ejemplo de caso, me decían, ¿y cómo es que yo, como personal de salud asistencial, voy a reflejar la calidad en la atención? Y si bien les decía, la calidad se va a reflejar en el número de casos exitosos o en el número de las veces que se ha tocado la campanita por la remisión del cáncer, también es cierto que se va a ver reflejado en el ejercicio diario que hagamos como profesionales de la salud. En este caso, lo que yo les estaba proponiendo o les decía es que mientras no escribamos lo que se está haciendo como parte de protocolos y como parte de guías y de todo lo que llevamos para garantizar la calidad en la atención y la seguridad, si no lo escribimos, no vamos a tener un reflejo de lo que sí se hace y cómo se lleva a cabo o cómo sí se está llevando a cabo atención de calidad. Entonces, en este ejemplo de caso, es de una pequeñita que tenía, ahorita vamos a verlo, pero tenía una alteración en el estado nutricional. Es de una niña de 3 años con un diagnóstico de leucemia. Ingresó a hospitalización para continuar su quimioterapia y entonces durante la valoración la enfermera reporta una baja ingesta. Aquí yo les decía, vamos a ir analizándolo porque cuando dice durante la valoración significa que es una enfermera que está realizando el proceso de atención de enfermería, donde el primer caso es valorar, ¿no? Valora que tiene una baja ingesta de los líquidos vía oral y una poca tolerancia alimentaria. Al preguntarle al familiar, la refiere irritable y no quiere comer. Durante la exploración física, sigue siendo parte de la valoración, ya ve y teme en la mucosa oral. Entonces, ahí revisar a nuestros pacientes cuando hacemos la recepción del turno, el hacer la valoración nos va a permitir llevar a un diagnóstico. Entonces, a ella refiere ardor en la boca y pues sí deglute, pero es doloroso. Entonces, a ella nosotros como enfermeras podemos decir, ok, tiene un patrón alterado en el estado nutricional. ¿Por qué? Porque tiene disfagia y una baja ingesta. Por lo tanto, pues ahí ya vemos que está afectado el sistema gastrointestinal y por lo tanto la nutrición, que ya habíamos visto que pues eso era algo que en nuestros niños iba a ocurrir por la administración de la quimioterapia. Vemos, o teniendo el conocimiento, sabemos que nuestro paciente ya tiene un grado de mucositis grado 1 según la OMS, porque presenta dolor y eritema. En el dominio, pues
si nos enfocamos a lo mejor en la NANDA, podemos ver la nutrición, seguridad y protección alterada. Por lo tanto, hablando ya de un marco conceptual, basándonos a lo mejor en alguna teoría, podemos hablar de 14 necesidades y hablamos de que, pues, en la necesidad 8, higiene y piel, refiere a ardor oral y dificultad para ingerir alimentos. Por lo tanto, pues, el patrón funcional está alterado en nutricional metabólico. Si se dan cuenta, aquí estamos haciendo un análisis para establecer un diagnóstico que nos permita hacer una intervención de enfermería. Esto hablando ya en la parte clínica, cuando nosotros ya estamos tratando a un paciente oncológico para poder detectar algún problema de salud que requiere intervención de enfermería. Entonces, ya diagnosticándolo como tal, podemos decir que tiene un deterioro de la mucosa oral, que es la lesión de los labios o tejidos blandos. En este caso, pues sería la mucosa. El factor relacionado, pues va a estar relacionado al régimen terapéutico, que en este caso, pues podría ser, pues más bien es nuestra quimioterapia la que está causando este tipo de problema. No podemos quitar la quimioterapia, ese es un hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte del tratamiento, pero sí podemos direccionar nuestras intervenciones hacia el tratamiento de la sintomatología, que en este caso, pues es el deterioro de la deglución, la dificultad para comer que tiene la paciente, el dolor oral y la estomatitis. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestro resultado esperado? Pues que nuestra paciente restablezca su salud oral, es decir, que ya no tenga la mucositis. Vamos a estar evaluando entonces el estado de la boca, la mucosa, los dientes y las encías. Aquí les puse algunos indicadores que tiene este resultado esperado y pues cómo tendríamos que estar evaluando siempre todo esto para ver cómo mejora. Y entonces, ¿qué intervenciones de enfermería serían las que yo tendría que hacer con esta paciente? De acuerdo a las guías de práctica clínica, las recomendaciones y las intervenciones, pues habla de que los fármacos citostáticos, esa es la evidencia, ¿no? Los fármacos citostáticos, que en este caso puede ser el metrotexate, disminuyen la velocidad del recambio celular, provocando la atrofia de la mucosa que llega a ulcerarse. Entonces, la mucosa más frecuente afectada va a ser la no queratinizada, que es la mucosa que va desde la boca hasta el ano, era lo que les decía. Por lo tanto, tendríamos que verificar no nada más la parte de la salud oral, porque así como está la boca, pues está toda la parte del esófago, el intestino. Por lo tanto, pues bueno, la recomendación sería tratar la mucositis provocada por esta toxicidad. Se recomiendan colutorios antisépticos que eliminen las bacterias. Hidratación mediante un ingesta de líquidos va a disminuir el inflamatorio de esta mucosa. Por lo tanto, los líquidos fríos aminoran las molestias y el dolor al deglutir. Aquí entonces les decía, si nosotros basamos nuestra práctica en estas recomendaciones o lo que vamos buscando en enfermería basada en evidencia, sí tengo un sustento para decir por qué mi paciente o por qué le estoy solicitando al departamento de nutrición y dietología que me mande helado de limón. ¿Por qué? Pues porque mi niño tiene mucositis y para que mi niño coma o mejore su estado nutricional necesito que no tenga mucositis. También podría estar justificando el hecho de solicitar mediante una receta alguna solución Filadelfia o estar justificando el hecho de pedir colutorios con gel Clear para esta niña. Sí voy de la mano, o sea, toda la parte de la calidad en la atención hace que nosotros justifiquemos nuestro ejercicio de la práctica ya en la parte diaria. No pensar tanto en la infraestructura o en lo que no tengo, sino pensar en qué voy a hacer con este paciente real que tengo en mi cubículo aquí al lado asignado y que tiene un problema para deglutir y que es un niño oncológico que si bien no le puedo retirar la quimioterapia, al contrario, se la tengo que seguir administrando, ¿cómo puedo disminuir que se agrave? Por lo tanto, ¿cómo puedo tener un entorno seguro o favorecedor para que este niño, pues al tener una mejor nutrición, tenga tengan menor inmunocompromiso y una mejora en continuar con el tratamiento de la quimioterapia para llegar a la remisión? ¿Y cómo lo voy a plasmar en el ejercicio diario? Pues justo con esto, señalando en mis notas de enfermería todas las intervenciones que sí estoy haciendo de manera recomendada
qué estoy llevando a cabo de forma segura y qué estoy haciendo de manera oportuna para disminuir, por ejemplo, en este caso que puse, pues la mucositis, ¿no? Que sería como una consecuencia de la administración del quimioterapéutico. Y ya para finalizar, entonces, vamos a hablar de qué ejes de intervención me garantizan que le estoy dando calidad y seguridad en la atención a estos pacientes. Primero, enfocarnos en la parte emocional, donde yo reduzco la ansiedad y la negación en el niño y la familia cuando les proporciono información. Mientras sean papás más informados o padres más informados, suelen tener mayor empoderamiento y mayor apego al tratamiento. A veces cuando yo estuve en la parte de oncología, yo les explicaba todo, ¿no? Le voy a colocar el antiséptico, ¿no? O le voy a colocar el paracetamol para la fiebre, ¿no? El antipirético. A lo mejor con palabras más sencillas para que las mamás supieran. Le voy a poner el medicamento para prevenir la fiebre, ¿no? Y entonces ya me decían, y ellas solitas decían, ¿es el paracetamol? Y yo les decía, sí, ¿no? O es el metamizol o es el paracetamol. Y los familiares van asociando ciertos medicamentos a la terapéutica. Por lo tanto, también nos ayuda a la seguridad porque así cuando de repente le decíamos, le voy a administrar el paracetamol, y dice, no, es que ya se lo administraron. Ah, sí, en el intercambio de turno, la enfermera anterior, antes de irse, le puso el paracetamol. Entonces, a pesar de que nosotros llevamos registros, los papás, al preguntar y cuestionarse, saben cómo va la terapéutica y nos ayudan. Nos ayudan porque, como decíamos, no todo el personal de enfermería tiene la capacitación. Por eso los familiares son un candado para evitar errores. ¿A qué voy con esto? Si bien las responsabilidades de enfermería, cuando no tenemos personal capacitado podemos incurrir en algún tipo de errores durante la administración sobre todo de la medicación, pero también en errores muy comunes en relación a dietética, etcétera. Entonces, mientras más información le tengan los papás, mejor apego al tratamiento. Y menor es el grado de negación, sino que la aceptación al régimen terapéutico es mayor. Reducir el estado depresivo y de temor, sobre todo con el niño, cuando le explicamos todo el procedimiento y cuando hablamos con ellos de manera adecuada y asertiva. Y esto, pues bueno, el favorecer la adhesión al tratamiento hace que el tratamiento sea satisfactorio y que terminemos con, pues en esta parte de la remisión del cáncer. Favorecer la comunicación y la relación familiar y reducir y evitar los riesgos de infección. Aquí hablamos de la seguridad con toda esta parte de pues la higiene de manos, la atención pronta y la separación de nuestros pacientes con algún tipo de medidas de mínimo contacto. Y el pesquisar también oportunamente signos y síntomas de infección o complicaciones. También es cierto que un eje de intervención es la detección oportuna o temprana de las neoplasias. Es decir, cuando llega a los primeros segundos niveles de atención, que una vez que se está sospechando el diagnóstico de cáncer, pues se mande a las instituciones que sí cuentan con a lo mejor los laboratorios pertinentes para ya poder diagnosticar o con la infraestructura para hacer procedimientos de diagnóstico en el aspirado de médula ósea. Evitar hemorragias, esto lo hacemos cuando a lo mejor los pacientes tienen plaquetopenia, una baja en las plaquetas, disminuir los movimientos excesivos, incluso hay pacientes que pues no se pueden poner de pie o evitamos o realizamos el baño en cama para evitar el riesgo hemorrágico cuando las plaquetas están muy bajitas. Evitar el dolor, les decía cuando decimos que no causar un trauma en los niños, porque muchos de estos niños, ya hablamos de la sobrevida, el 80% de estos niños salen de esta enfermedad, por lo tanto requieren salir en las condiciones óptimas para volver a incorporarse a una vida dentro de todo pues normal que les permita continuar con su crecimiento y desarrollo. Por eso pues evitar también los eventos traumáticos para que ellos emocionalmente sean capaces de volver a incorporarse en sociedad. En evitar la deshidratación por hiperemesis, esto está asociado a la parte en donde, pues, una vez que se inicia el proceso de quimioterapia, los vómitos son muy frecuentes.
Por lo tanto, pues tener hiperhidratación y que siempre garanticemos la tolerancia a la vía oral. Mantener el estado nutricional o el mejoramiento del estado nutricional del niño. Muchas veces pues tienen alimentos o cierta preferencia por algunos, entonces también como enfermeras podemos direccionar en medida de lo posible que los alimentos que se les proporcionen sean los que pues palativamente para ellos son de más agrado. Y como conclusiones, para finalizar esta parte, pues tenemos que la calidad en la atención del paciente pediátrico oncológico suele ser un desafío importante para el equipo de salud. ¿Por qué? Porque los recursos siempre van a ser limitados. Pero mientras nosotros tengamos recursos limitados, tenemos algo que sí poseemos, que es el recurso humano. Entonces, el desarrollo de enfermeras que se capaciten continuamente hace que tengamos más avance en los niveles de sobrevida de estos pacientes. Y la atención de enfermería es fundamental para el manejo frecuente de este tipo de complicaciones. Si se dan cuenta, mientras más información tenemos, somos más capaces de pesquisar o detener algunas complicaciones que pueda tener el paciente durante todo el tratamiento. Sí es un desafío, pero pues la verdad es que enfermería tiene potencialidades humanas y profesionales que nos sorprendemos de a veces lo que podemos lograr hacer, sobre todo en la parte de investigación. ¿Por qué? Porque al poder investigar nos dan herramientas a nosotras, enfermeras asistenciales, para echar mano, por ejemplo, de esas recomendaciones o evidencias científicas que van a sustentar nuestro cuidado de manera pues sí, científica. Entonces, pues, si nosotros tenemos eso, el personal sabe los riesgos que conlleva el hecho de que un niño se enfrente a un tratamiento de quimioterapia. En esta imagen, pues, es una compañera de la especialidad en enfermería infantil que tuvo a bien a empezar a llevarles actividades recreativas a los niños. A lo mejor no se alcanza a ver en la foto, pero atrás tiene unos colores y en el folder ella llevaba dibujos. Entonces ella se enfocó y enfocaba su atención, además de todo lo que hacemos de administración de quimioterapia, control de la fiebre y todo eso, se dedicó a darles recreación pasiva a nuestros pacientes. Y en este caso se encontró con este paciente oncológico. Entonces estuvieron coloreando un rato, estuvieron platicando y ella le dijo, voy a sustentar lo que estoy haciendo como parte de la terapia recreativa con fotografías. Y le dijo, te tomas una foto conmigo, y el niño no quería, o sea, al principio le dijo que no. Y a veces no entendemos el por qué, y le dijo, pero ¿por qué no te quieres tomar una foto conmigo? Y después de mucho estar platicando con él, era un niño de un osteosarcoma, y le dijo, es que se va a ver que no tengo una pierna. No quiero una foto donde yo no vea que no tengo una pierna. Entonces mi compañera le dijo, no te preocupes, a lo mejor ahorita ustedes no lo habían notado y ahorita que van a poner atención en la foto se van a dar cuenta que la piernita izquierda no está. Le dijo, pues no te preocupes, yo me voy a sentar de este lado y yo voy a tapar un poco la pijama y no se va a notar. Te voy a tomar la foto y te vas a dar cuenta que no se va a notar. Y entonces cuando toman la foto y se la enseñan al niño, el niño después dijo, sí es cierto, es como si yo tuviera otra vez la pierna. ¿Sí me entienden? O sea, a lo mejor para nosotros es solo una foto, pero para los niños es darse cuenta o enfrentarse a la realidad de cómo cambió su cuerpo de una manera pues abrupta. Entonces, sí es importante saber que estos niños tienen un tratamiento distinto en cuanto a sí la seguridad, sí se enfrentan a muchos riesgos porque los manejos de dosificaciones, tratamientos, cirugías de un proceso tan complicado como es el cáncer, sí nos lleva a poner foco en atención a la seguridad, pero también la calidad tiene que ver con cómo están enfrentando ellos el proceso. Porque si bien al final la calidad son números y estadísticas, son seres humanos que en enfermería siempre nos jactamos de verlos como los seres holísticos que van más allá de solamente no tener un número, una estadística o una nota de enfermería como las que mostramos en este ejemplo, ¿no? Donde estoy basando todas mis notas en la enfermería basada en evidencia o estoy haciendo diagnósticos NANDA,
sino en todo lo que reflejamos, que es el contacto diario con el paciente y en el proporcionar el cuidado de manera adecuada. En eso se traduce al final toda la plática que yo les di, ¿no? En cómo nosotros sí llevamos a cabo el ejercicio, cómo sí repercutimos en la parte en donde nuestros pacientes tengan esa experiencia de vida como cualquier otro niño, ¿no? Y en esta foto, pues sí es en el nuevo hospital de oncología. Fue recientemente, nos cambiamos porque antes estaban en el Hospital Federico Gómez, y cuando nos cambiamos a este hospital nuevo que les puse en la foto, donde apenas estábamos mudándonos, pues los niños se tenían que trasladar de un baño hasta el final de su habitación, ¿no? Cuando todavía no estaba completamente adaptado. Pero ellos, o sea, dentro de todo esto, pues solo siempre buscan como este acompañamiento. Entonces, una compañera logró tomar esta foto donde se acompañaban al baño. Se va a escuchar feo, pero pues tenían náuseas, ¿no? Y entonces les llevábamos el lebrillo, les llevábamos el riñón, pero decían, no, mejor preferimos ir juntos al baño, ¿no? Y se iban a la emesis juntos al baño. Entonces, a veces nos daba risa porque decía, ay, ya van de vomitones, pero ellos preferían no hacerlo en su habitación porque decían que olía, ¿no? Olía diferente o no era agradable. Entonces decían, mejor vamos, nosotros nos vamos al baño. Y se iban con todo y su bomba y su quimioterapia al baño que nos quedaba un poquito más lejos. Ya después se adaptaron, o ya teníamos los baños dentro de las habitaciones, pero así ocurría. Entonces, pues espero que haya resultado satisfactoria la parte de compartir esta información con ustedes. Hola, hola. Gracias, maestra Gaby. Hola, hola. Muchísimas gracias. ¿Ya me escucha? Sí, sí escuchamos. Gracias, maestra Gaby, por su excelente aportación sobre el tema. Sin duda alguna, sí sabemos que de entrada todo paciente que está con la pérdida de la salud tiene una afectación psicoemocional intensa. Sin duda alguna, paciente pediátrico lo tiene al doble. Y ahí es donde la valiosa participación del personal de enfermería tiene que verse involucrado para identificar todos estos factores psicosociales que afectan, porque no solamente la enfermedad misma de él, sino el cómo se ve, como usted lo acaba de mencionar. Y pues bueno, qué valiosas aportaciones. Maestra, hay una pregunta. Hola, hola. Perdón, es que creo que me perdí. Maestra. Sí, hay una pregunta. ¿Escucha? Sí, le escuchamos, maestra. ¿Usted nos escucha? Sí, disculpe, es que no sé qué pasó, pero... ¿Hay Hola, una hola. pregunta? Y sí le escucho. Dice, para la utilización de colutorios, ¿qué recomienda usted? No es lo que recomendamos como tal nosotros. No sé si me escuchan. Sí. Sí la escuchamos, maestra. ¿Tabla? Adelante. Les decía, no es lo que recomendamos nosotros, sino lo que dice la evidencia. Por ejemplo, cuando tenemos para la prevención, la solución salina o con bicarbonato es lo ideal. Por ejemplo, algunos autores mencionaban la clorexidina, que ya se demostró que no tiene una mejora sobre lo que es solamente el lavado de dientes con bicarbonato o con solución salina. Ambas dos funcionan igual. Y si ya tenemos un estado de mucositis, los colutorios con solución Filadelfia son muy benéficos para la disminución del dolor porque tienen lidocaína. Y también hay una presentación de unos colutorios que se llaman comercialmente Gel Cler, que es un gel que disminuye la sensibilidad y proporciona como una sensación de frescura
pero el gel Clear como tal no tiene una solución antiséptica propiamente como lo hace el bicarbonato, un efecto antiséptico y de cambio de pH. Entonces, realmente para colutorios, lo más recomendable sería solución bicarbonatada y solución bicarbonatada y solución salina. Ok, gracias, maestra. Diana Isidoro la felicita, excelente ponencia. Hace el comentario que la falta de un manejo en conjunto con otras áreas sería lo ideal para estos pequeños. Sí, la atención multidisciplinaria y de compromiso es lo que hace que tengamos, bueno, que sean mayores casos de éxito. Claro, claro, el trabajo con el equipo multidisciplinario siempre va a ser favorable. Felicitaciones, maestra Gaby, valiosa información para mejorar en el hospital nuestros cuidados en la atención a estos pequeños. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Jefa Yani, que es la jefa de UCIUCIN, manejan pacientes con tratamientos oncológicos. Jefa Pau, no sé si tengan alguna pregunta para la maestra. Pueden abrir sus micrófonos, por favor. Una disculpa por toda la parte de las desavenencias tecnológicas que tuvimos en un inicio. La verdad es que la ponencia lo traté de resumir lo más que pude para darles como un panorama muy general, porque realmente, como decía, ser enfermera especialista oncológica son 2 años más de preparación. Entonces, hablar de oncología pediátrica, pues es todavía más exhaustivo y más minucioso, que nos podríamos aventar muchísimo para hablar, incluso solamente de, pues no sé, quimioterapéuticos, por ejemplo. Entonces, pues aquí traté de englobar todo para que entendamos por qué es importante siempre la capacitación, sobre todo, y invitarlas. Pregunta que hace Gerardo Pérez, que yo creo que tiene que ver con el ensayamiento clínico que a veces se tiene. Dice, ¿hay alguna forma de prevenir o disminuir el encarnecimiento clínico cuando el niño ya no desea o ya no quiere su tratamiento por el dolor y desesperanza? ¿Nosotros cómo podemos ayudarlo? Sí, ahí fíjense que es una pregunta que casi siempre hacen, porque legalmente el niño pues no puede renunciar al tratamiento porque es considerado legalmente como incapaz para la toma de decisiones. Sí es cierto que se puede fomentar la expresión de esos deseos de ya no continuar con el tratamiento hacia los padres. Y aquí necesitamos mucho el apoyo de psicología, porque si los papás son capaces de escuchar al niño y aceptar el proceso en donde el niño ya no quiere el tratamiento o ya no quiere continuar con este tipo de terapéutica, son los padres quienes al final deciden pararle el tratamiento. Sí ha pasado porque, por ejemplo, ya ahora que yo estoy en la terapia intensiva, muchos de los pacientes que tratamos son pacientes en estados de choques sépticos secundarios a toda esta parte, ¿no? Entonces, cuando fomentamos mucho la comunicación papás e hijos, son los mismos papás quienes manifiestan los deseos del niño y cuando los ven en estados graves dicen, no, mi hijo ya no quiere seguir, ya no quiere más quimioterapia, ya no quería otro proceso de intubación y ellos son los que deciden ya no seguir con esta parte del ensañamiento o el encarnecimiento clínico que a veces nosotros tenemos. Pero mientras los padres autoricen los procedimientos, pues nosotros tenemos que continuar con la terapéutica. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo podemos apoyar? Dar información a los familiares, a apoyarnos de psicología para que el enlace papá-hijo sea lo mejor y que los papás tengan una escucha más activa con estos niños. Gracias, maestra Gaby. Pues bueno, creo que ya no tenemos más preguntas, maestra. En general son felicitaciones, agradeciendo su tiempo y aportación a esta sesión. Y pues bueno, me permito hacerle
llegar de manera simbólica la constancia como ponente a nuestra sesión mensual de enfermería, llevada a cabo de manera virtual a través de plataforma Telmex el día de hoy con el tema Seguridad y calidad de atención al paciente pediátrico oncológico. Agradeciendo su tiempo, su espacio y pues bueno, esperando que en algún momento pueda usted venir de manera presencial a nuestra institución. Será muy grato seguir compartiendo y pues tomando las mejores notas que usted amablemente nos comparte. Muchísimas gracias, maestra Gabriela. Desde ahora sí que tras pantalla le mandamos un cordial abrazo y muchos aplausos por toda esta participación tan valiosa que tuvo con nosotros. Gracias, maestra. Muchas gracias. Creo que había otra pregunta, les respondo en el chat. Adelante, maestra, tenemos tiempo. Dice Gabriela Ocotostle Martínez, ¿sería favorable el acompañamiento tanatológico para la familia y paciente oncológico durante el tratamiento de la enfermedad? Sí, de hecho, desde que inician el tratamiento oncológico, está el servicio de cuidados paliativos y tratamiento tanatológico para poder ir asimilando no solamente pues más bien para empezar a asimilar la pérdida de la salud como tal, la pérdida que tienen estos niños de también la vida social, etcétera. Entonces, el acompañamiento tanatológico es maravilloso, no siempre se tiene el recurso, a veces se selecciona a qué niños se les da el apoyo, pero sí, o sea, si tienen el tratamiento o la capacidad para tenerlo, adelante. Y es que había leído la de si utilizamos la lidocaína para la aplicación de Eleaspar. La Eleasparginasa es un medicamento que se pone intramuscular y sí llegamos a colocar la gilocaína para inhibir un poco esa sensación de dolor que tienen los niños, pero no sé si llegué a mostrar otro dispositivo que también ayuda mucho, que lo pusimos en la imagen, que es una abejita que hace crioterapia. Es frío directamente sobre la superficie de la piel, que en este caso pues sería el glúteo, y ahí colocamos el frío primero y después encendemos la abejita, que hace que tenga una parte vibratoria que disminuye la sensibilidad. Entonces también nos apoyamos mucho de este tipo de aditamentos para que los niños no sientan tanto el dolor. Gracias, maestra. Pues muchísimas gracias. Les pedimos a todos que por favor prendan sus cámaras para tomar la evidencia de nuestra sesión del día de hoy, agradeciendo su entusiasta participación y pues bueno, esperándolos en nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias, Abigail, a Dianita. Dianita, gracias. Pau, Luzma, Vero, Ángeles, Cita, Dolores, todas las compañeras que están en el área de oncología, muchísimas gracias. Hay compañeras que están reunidas, de hecho, en un dispositivo. Muchísimas gracias por su participación y su presencia. Y pues bueno, con esto nos despedimos, agradeciéndoles nuevamente su participación. En el chat ya se colocó el link para que, por favor, es importante que realicen su registro de asistencia. Recuerden que si no tienen este registro de asistencia, pues no van a aparecer en la base de datos y no tengo manera de emitir constancias. Entonces, por favor, les pido que tengan a bien registrarse adecuadamente. En el chat está el link y ahorita en la pantalla les va a aparecer el QR para que por favor también lo puedan escanear y pasen su asistencia. Gracias a todos por su presencia.